Señor de la gloria, te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor Jesús, que ha sido leída. Que sea usted honrado y exaltado, Señor Jesús, que use mis labios, que toques cada corazón, Señor, de los que están aquí presentes, Señor Jesús. Y usted, Señor, damos toda la honra y toda la gloria, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor bendito. Amén y amén. Pueden ocupar sus lugares, aleluya. Qué bueno nuestro Dios, hermanos. Yo aquí le puse el mandato de Jesús para la iglesia, ¿verdad? Es un mandato que el Señor Jesucristo le da a la iglesia, ¿verdad? Y venía a mi pensamiento lo que antes de que Jesús naciese, ¿verdad? Sabemos que Juan vino para preparar el camino del Señor Jesucristo. Y estaba pensando y meditando, ¿verdad? Porque Juan ciertamente andaba predicando que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y anduvo predicando y yo pensaba, ¿verdad?, que Jesús estaba pequeño, ¿verdad? Se parece en la Biblia cuando la edad tuvo 12 años que se les perdió a sus papás, ¿verdad? Entonces el apóstol Juan anduvo predicando, enseñando no sé cuánto tiempo, pero él anduvo predicando aquí en la tierra hasta cuando Jesús se le aparece, cuando está bautizando, ¿verdad? Y él predicaba de Jesús, que en él creyesen, del que venía atrás de él, que creyesen en él. Y cuando Jesús va a ser bautizado y que ve que la paloma se sienta en él, dijo: este es el escogido, este es de quien yo les... Y el Señor Jesucristo, ¿verdad?, sabemos que empezó a predicar el evangelio del reino de los cielos. Ese fue su trabajo que anduvo haciendo aquí en la tierra y es el trabajo que nos ha dejado a nosotros. Nos vino a enseñar lo que nosotros debemos de hacer, pero aquí ya cuando el Señor Jesucristo les enseñó, hizo muchos milagros, mucha gente le seguía y Él padeció y murió en la cruz del Calvario. Y aún el Señor ya les había dado instrucciones a los apóstoles que Él iba a resucitar, pero como que dudaron, no creían que el Señor iba a resucitar hasta cuando fueron, que vieron la tumba que estaba vacía, ya no estaba allí. Y anduvo todavía aquí donde leímos que anduvo por 40 días enseñándoles, diciéndoles lo que tenían que hacer. Dijo: pero antes de que empiecen a predicar, a hablar, esperen la promesa del Espíritu Santo, que sean revestidos del poder de lo alto, y entonces empiezan su ministerio, empiezan a predicar. Por eso es tan importante que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, porque recibiréis poder, dice, cuando habéis recibido el Espíritu Santo. ¿Y ese poder para qué es? Para que vengan las señales, los prodigios, los milagros tras de vosotros, lo que nosotros estamos hablando, de que nosotros estamos creyendo del Señor Jesucristo. Por eso el Señor les dijo: ven todo lo que yo he hecho. Dijo: aún ustedes, al que creen, cosas mayores harán. Por eso es tan importante que nos llenemos, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad, y Él nos va a enseñar lo que nosotros debemos de ser. Pero tenemos que buscarle, tenemos que anhelarle, buscarle. ¿Cómo nosotros vamos a buscarle? Adorándole, exaltándole, buscar su presencia para hacer el mandato que Él nos ha mandado que hagamos. Y si miramos que más adelante, cuando ya son llenos del poder del Espíritu Santo, empiezan a predicar, Pedro se levanta y empieza a hablar, y ¿qué se pasó? Se bautizaron como 3,000 personas, lo que dice la Biblia, 3,000. Y les iba a dar la promesa del Espíritu Santo a los que iban a ser bautizados. Por eso es tan importante de nosotros buscarle, buscar su presencia, ser llenos del Espíritu Santo, porque entonces vamos a llevar a cabo el trabajo. Porque si nos vamos en la carne y predicamos y hacemos tantas cosas, no va a suceder nada, no va a pasar nada, sino que miramos lo que el Señor Jesucristo hacía. Dice que los endemoniados eran libres, los ciegos veían, los cojos se levantaban, los muertos eran resucitados. ¿Y qué sucedía con los apóstoles? Las mismas cosas. Y miramos que aún las gentes las sacaban a los caminos. La palabra nos enseña en Hechos, cuando empieza su ministerio de los apóstoles, ya que son revestidos del poder de lo alto.
Empiezan a predicar y empieza Pedro a decirles: a este Jesús que vosotros crucificasteis, de él hablaba, de sus maravillas, de sus grandezas, que lo mataron colgándolo en un madero. Y la gente escuchaba y decían: allá anda Pedro, va para Judea o va para Samaria o para tal lugar que iba. Y la gente oía, escuchaba, y ya sabemos el camino, conocemos nosotros el camino donde venimos, donde somos, conocemos, y va a pasar por tal camino. Y la gente salía, traía a los enfermos al camino, por si quizás la sombra de Pedro les toque y sean sanados. Y por eso está un canto, dice que con la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Miramos las grandezas, las maravillas que venían tras de los apóstoles, con ellos venían. Entonces todas esas promesas tienen que venir tras de nosotros. Tras de nosotros, por eso es tan importante nosotros revestirnos de poder de lo alto, darnos ejemplo, dar testimonio de quién verdad nosotros somos, quiénes somos, que realmente vive nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, que Él es el que nos ha hecho libres, que nos ha rescatado, que nos ha salvado y pertenecemos a Él. Pero a veces yo me pregunto y me pregunto millones de veces: Señor, venimos aquí a este país donde no te conocíamos, donde no sabíamos nada de ti, y aquí estamos, pero te hemos conocido y parece como que estamos atados, Señor, en el trabajo, en nuestras ocupaciones, en tantas cosas, que cuando no te damos todo lo que te debemos de dar a ti, que no nos entregamos de lleno a ti, que no nos preocupemos, que tú nos dices a través de tu palabra: mira las aves de los cielos, los lirios del campo, que no siembran, ni hilan, ni amontonan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego nos dice: que no valéis vosotros mucho más que ellas. Pero nosotros nos afanamos como quiera. No nos entregamos de lleno al Señor, que dice que Él va a suplir todas nuestras necesidades, todas nuestras dolencias. Él las va a llevar en la cruz del Calvario. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me seréis, dice el Señor, y me seréis testigos. Y nosotros de allí somos, de la iglesia del Señor Jesucristo. Tenemos que ser testigos de las grandezas, de las maravillas que nuestro Dios ha hecho con nosotros y las seguirá haciendo con los demás. Que no es necesario. Y estaba meditando y pensando: Señor, cuando dejaste a los apóstoles, que dice que andaban predicando por los pueblos, por las ciudades. Miramos cuando Pablo perseguía a la iglesia, los hermanos predicaban y andaban con miedo, pero seguían predicando, no se detenían, y venían las promesas, las grandezas que hacían, y no se detenían. Y también recordaba cuando Pedro fue encarcelado, ¿verdad? Pedro fue encarcelado y ya habían matado a un hombre, y dijeron: pues también a él lo vamos a matar. Y la iglesia estaba orando por él, estaba intercediendo por él. Dios tenía poder para librarlo. Imagínense que nosotros nos tuviéramos uno de nosotros encarcelado por predicar el evangelio. ¿Qué pasaría de la iglesia? Estarían toda la noche aquí, todo el día, hasta que fuera libre. ¿Quién sabe? No lo dudo. No, yo oro en mi casa, pero la iglesia sí que hacía oración sin cesar. ¿Y qué sucedió? El ángel levantó: levántate, ponte de pie. Tal vez Pedro allí durmiendo bien contento, bien confiado estaba allí. Yo sé que mi Dios me protege, que Él me guarda y que Él me libra de todo lo malo. Y levántate. Las puertas se abrieron y salió, y llegó y tocó la puerta, ¿verdad? Y salió una joven y dijo: es Pedro, ya regresó. No lo podemos creer, y estaban pidiendo por él. Entonces Dios lo libró.
porque él confiaba en Dios y en ese mismo Dios nosotros confiamos. Y nos dice, recibiréis poder para ser testigos de las grandezas, de las maravillas de Dios, lo que Dios hace. Dios muestra su amor para con nosotros, para que las almas puedan mirar las grandezas, las maravillas que Dios hace con nosotros. Y hemos mirado lo que Dios hace con las personas, las cosas que hace Dios. Porque hemos pedido oración y Dios ha contestado, Dios ha suplido las necesidades para que vean las maravillas que Dios hace. Y a Dios sea la honra y la gloria que nos permite hacerlas nosotros. No viene Él, Él es el que hace todo, pero tiene que usar ¿a quién? A la iglesia, ¿no? Tiene que usar a la iglesia para que se vean esos prodigios y esos milagros en la tierra. Y Hechos capítulo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, vino mucha gente de muchos lados, que pudieron escuchar, pudieron ver, y dijeron, estos no están ebrios como vosotros pensáis, sino han sido llenos del Espíritu Santo. Allí se levanta Pedro hablándoles, y estos, como veis, no están ebrios. Es la promesa del Padre que nos dio. Y les empieza a relatar de Jesucristo. Y allí la gente dice, más adelante, y se compungieron, creyeron la gente que escuchó. Y dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pues bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es para todos. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo el trabajo que el Señor nos ha mandado aquí en esta tierra. Y miramos la iglesia primitiva cuando empezó a vivir, que hoy no llegamos ni a los talones, como dice, ¿verdad? A la iglesia primitiva no llegamos ni a los talones. Dice que vivían juntos en comunión, en alegría. Partían el pan por las casas, convivían juntos, alabando al Señor. Y si alguno por allí decía, oh, yo tengo 3 propiedades, la vendían y la traían a los pies de los apóstoles. Y nos dice la palabra que no había necesidad. Ninguno tenía necesidad porque cubrían, para eso era, para que vivieran bien, para que vivieran felices, alabando y glorificando al Señor Jesucristo. Y a veces yo me pregunto, Señor, es que porque venimos a este país tenemos que pagar todo, vivimos diferente. No vivimos como la iglesia vivía. Todo lo que tenemos es mío porque a mí me ha costado y de nadie más. Así pensamos nosotros. Pero a veces estamos equivocados porque el Señor dice, necio, hoy vienen a pedir tu alma y lo que has amontonado, ¿de quién será? ¿A quién le va a quedar? ¿Quién lo va a disfrutar? ¿Quién lo va a gozar? A veces nosotros pensamos, oh, yo le voy a dejar una herencia a mis hijos, a mis nietos y a mis bisnietos, y que sabe, queremos dejarle a toda la familia que va a venir tras de nosotros. Porque nos afanamos tanto, si nos pusiéramos a mirar, que nosotros, yo por mí ni sé lo que tenemos, pero yo sé que tenemos en abundancia para vivir el resto de nuestra vida. Y si no tuviéramos, el Señor dice, no te preocupes, busca el reino de los cielos y mi justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. No te preocupes si no tienes nada. El Señor Jesús mandó a los apóstoles a predicar, dijo, no lleven doble túnica, no lleven doble zapato, porque ustedes son dignos de su salario, de comer, de vestir, no se les va a acabar el calzado. No dice lleven abundancia, lleven ahí unos 3 mulas, unos burros cargados de ropa, porque allá ni venden ni las hacen. No, nomás llévese un poquito para que no les estorbe.
Pero nosotros queremos cargar la troca y traerla, llevar abundancia para muchos años. Cuando el Señor Jesús nos dice, solamente si no tienes ni un centavo, con el puro boleto, y si te vas al aeropuerto, estoy seguro que alguien te va a comprar el boleto para que te llegues a donde tú vas. Y sin dudarlo, estoy seguro al 100% que si yo me fuera y les dijera allí un letrero, estoy un boleto porque no tengo nada, voy a ir para México, para el país que sea, Dios va a mandar a alguien y me va a comprar el boleto para que vaya donde yo voy a ir. Y si esa es la voluntad de Dios, porque Dios nos contesta, nos suple lo que nosotros necesitamos, pero a veces nosotros confiamos en lo que tenemos. Si no tenemos, no confiamos porque no me puedo mover, no puedo ir a tal lado y a este lado porque no tengo los recursos. Pero Dios suple todos los recursos que nosotros necesitamos, pero nosotros dudamos, pero Dios es grande en misericordia, en amor, que nos quiere usar. Los apóstoles allí, los que mandó, Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo no voy a ir. Porque me dice que me lleve una túnica y esta se va a ensuciar, tal vez va a caer una tormenta o no sé, un viento de arena y me la va a ensuciar de volada. Señor, y tengo que llevar más ropa porque me topo una lluvia, me va a bañar, tengo que tener para cambiarme. Ellos no pensaron en eso, sino que ellos estaban confiados en el Señor, que el Señor iba a suplir todo lo que necesitaban. A alguien les iba a dar refugio por ahí donde iban pasando, a alguien les iba a dar alimentos. Y cuántas veces cuando nosotros salimos a un lado nos hemos quedado sin comer. No falta quien nos haga hasta un guisado de lo mejor y nos venimos y ahí se queda a veces el guisado. El Señor nos muestra que está allí, pero aún nosotros todavía como que no creemos. Por eso el Señor suplía todas las necesidades del pueblo. Dios estaba allí, pero el hombre aún necio y terco sigue en sus cosas. Cuando el Señor Jesucristo sacó al pueblo de Egipto, renegaban y tantas cosas decían. ¿Para qué nos sacaste? Allá estábamos bien, aunque éramos maltratados, trabajábamos de sol a sol, pero estábamos bien. Aquí nos están dando puro maná nomás, nosotros queremos carne, pero el Señor les dio codornices, les mandó y les dijo, no junten, no montonen, porque mañana van a tener otra vez. Y el pueblo, ¿qué es lo que hacía? Amontonaba y se les echaron a perder. La Biblia nos enseña cuando el Señor les iba a dar lo que necesitaban al otro día. Pero a veces así somos nosotros, ¿verdad? Queremos amontonar para todo el año, tener para todo el año, pero no nos enfocamos en amontonar de su presencia, de su gloria. No nos preocupamos, Señor, quiero llenar mi copa que esté rebosando, que ese aceite, que es tu presencia, esté tirándose, que de mi interior, como dice tu palabra, Señor, que de mi interior corran ríos de agua viva. Que salgan, no que veamos el agua como la vemos por el río, sino que cuando vayamos pasando se sienta la presencia de Dios, que se sienta que realmente vive y reina nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, con Él pasando, que las almas digan, que trae algo sin ti, sin decirme nada, pero algo trae adentro de Él, y esa es la presencia de nuestro Señor Jesucristo, lo que hace con nosotros. Por eso el Señor allí cuando empieza la iglesia y como vivían y todo, y dice que el Señor añadía a la iglesia, ¿cuándo? A cada día a los que habían de ser salvos, porque miraban las gentes cómo vivía la iglesia. Estoy seguro que nosotros vivamos en armonía, en compañerismo, que no nos falte nada, que nos amemos, que nos tiendan la mano uno al otro. Si está necesitado, que estemos allí y la gente va a escuchar, y que estemos llenos del poder del Espíritu Santo, que oraron por el enfermo y el enfermo sanó, oraron por un endemoniado y fue libre en el nombre de Jesucristo. Las cadenas son rotas cuando oran por los enfermos, por los que están atados.
Son rotas esas cadenas. ¿Por qué? Porque traemos la presencia del Señor. Pero cuando no traemos la presencia del Señor, nada sucede. Así que podemos irnos a Crescent City y estar todo el día caminando, pero si no tenemos la presencia de Dios, nada va a suceder. Pero si vamos una hora, pero con la presencia de Dios, que estemos allí y que los carros estén pasando y sientan algo tremendo. ¿Qué es lo que sentimos? Se siente algo diferente y tan de lejos solamente pasamos de pasada, porque eso es lo que hace la presencia de Dios. Dice que tiembla la tierra, que tiembla la tierra cuando la presencia de Dios está allí, pero cuando no está allí no sucede nada, no pasa nada. Por eso el Señor nos habla a nosotros y nos dice: lo que tu pie pisare, reclámalo y va a ser para ti. Pero cuando no tenemos nada, podemos reclamar y reclamar y no sucede nada. Y a veces sin reclamar, pero con la presencia de Dios suceden las cosas. Se nos vienen facilitas a nosotros. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios hace la diferencia. Hace la diferencia a nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a querer? Pues hacer la voluntad de Dios. A veces no necesitamos ni ir a tocar puertas. Y yo me estaba pensando, digo: Señor, los apóstoles andaban tocando puertas, y yo creo que no andaban tocando puertas. La gente, suponiéndose que el apóstol Pedro estaba aquí en Crescent City, o los otros apóstoles estaban en Crescent City predicando, suponiendo que allí en el centro, en el parque allí, y la gente ya sabe que están allí, porque uno dijo: allá está el apóstol Pedro, allá en el parque, y yo el otro gritó: allá están, y todos estaban saliendo, me imagino yo. Y más los que tenían enfermos, que ya sabían que eran sanados, los traían, porque escuchaban y sabían que estaba ahí. Y luego si otro pasó por allí y dice que de aquí se va a ir para Dillén, estoy seguro que antes de que llegara allá, ya la gente iba a estar saliendo. La gente iba a estar saliendo para escuchar, para ver las maravillas, las grandezas que se andaban haciendo. Y íbamos a decir como esta mujer que fue allá, que estaba en el pozo, que Jesús le pidió agua de beber, que le pidió agua y le dijo: pues llama a tu marido. No, pues no tengo marido. Bien has dicho, tú has tenido 7 y ninguno es tu marido. Y le dijo todas las cosas de su vida. Y ella lo que hizo fue a su pueblo: dijo: miré a Jesús. Y la gente vino. Ya no creemos por lo que tú nos dices, por lo que vemos. Vinieron a escucharle, que se entregaron al Señor Jesucristo. No costaba tanto, sino porque miraban las grandezas, las maravillas que Él hacía. Y eso nos lo dejó a nosotros. Pero es tan importante que nosotros seamos llenos, revestidos del poder de su Espíritu Santo, porque si no, nada podemos hacer. Nada podemos hacer, tenemos que entregarnos a Él. Por eso el Señor Jesucristo dice que somos de Él, ya no somos de nosotros. Yo recuerdo que hace muchísimos años, cuando empezaba a predicar y prediqué este evangelio, que somos de Él, que somos de Él, que Él gobierna en nosotros. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, pero a veces queremos vivir como que nosotros tenemos la vida, que nosotros podemos hacer esto y lo otro, y no es así. No es así, sino que vivemos y estamos aquí es por su grande amor, su grande misericordia, y Él quiere hacer grandes cosas con nosotros. Pero ¿qué es lo que necesitamos nosotros hacer? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer para que las cosas sucedan? Para que haga un cambio en nuestra vida. Buscarle al Señor. Es facilito decir: ¿sabes qué, Señor? Tú conoces mi vida. Conoces todo lo que hay, lo que me estorba, lo que impide que yo haga tu voluntad. Todo tú lo conoces, Señor, pero aquí estoy, Señor, humillado. ¿Sabes qué, Señor? Haz un cambio, porque si no hay un cambio, no puedo hacer nada. Pero cuando venimos a Él, el Señor hace el cambio. ¿Sabes qué, Señor? Así como el día que transformaste mi vida, mi corazón, Señor, te invito, Señor.
Te hago una invitación, Señor, que entres en mi corazón, que tú gobiernes en mi vida. Que tú gobiernes en mi vida, en mi ser. A veces le decimos, Señor, que gobierna al hermano fulano, transforma al hermano fulano, porque es tan tremendo. Y mejor decirle, ¿sabes qué, Señor? Transfórmame a mí. Transfórmame a mí, que yo sea diferente. Que mi hermano, Señor, mire qué es lo que hay dentro de mí. Que mire quién soy yo, si le sirvo o no le sirvo. Que todos le dijéramos eso, Señor, transfórmame a mí, cámbiame a mí. Pon gracia, Señor, en mí. Pon sabiduría, Señor, para cuando yo hable tu palabra, Señor, que seas tú a través de mí. Y entonces cuando van a suceder los cambios, van a suceder las cosas. Y que miremos al enfermo, Señor, está sufriendo por un dolor, Señor, sánale. Y no necesitamos gritarle grito abierto, Señor, sánale en el nombre de Jesucristo. Quita este dolor. Quita esta enfermedad, Señor, que está allí, no es de Él, porque tú ya pagaste el precio. Tú la llevaste en la cruz del Calvario. Y no va a necesidad de andar tocando puertas. No va a haber necesidad de que estemos tocando puertas y nos llamen al policía. De que alguien saque una arma y nos den un balazo. No va a haber necesidad de eso, sino que la gente va a escuchar. Mira que ayer en la iglesia llevaron un moribundo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Oraron por él y fue sanado. Y míralo, allá anda caminando. Allá anda caminando, todavía está con vida. Cuando ya los médicos lo habían desahuciado, ya nomás le quedaban 2 semanas de vida. Y allí anda todavía. Porque Dios es el que decide cuando nos va a llevar. Él tiene la última palabra, y cómo no de nosotros de creer, de confiar. Pero ¿qué es lo que sucede con nosotros? No le buscamos de lleno. No le buscamos de lleno. ¿Por qué? Porque se echa de ver en nosotros. Se ve lo que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque lo reflejamos. Si estamos enojados, por más que quieramos disimular que no tenemos nada, ahí está. Estamos serios o lo que sea. Lo damos a conocer. Y si estamos contentos, alegres, pues se ve la sonrisa, ¿verdad? Que estamos contentos, estamos alegres. Lo damos a saber. Y ese debe de haber en nosotros, ese deseo en nuestro corazón. Como cuando conocimos al Señor Jesucristo, ¿cuál fue nuestra reacción? Lo que hubo en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Qué es lo que nosotros sentíamos? ¿Qué es lo que nosotros deseábamos? Como yo les dije en una ocasión, me puse a hacer cartas, yo mandarlas para México, textos de la Biblia, los copiaba y se las mandaba, aunque tardaba semanas para llegar allá a Bejucos. Pero les mandaba mensajes. ¿Por qué? Porque sabía lo que Dios había hecho en mi vida. Lo que Dios había hecho en mi vida. Y cuando fui, les hablé y miraban que sí era diferente, que no era el mismo, que ya es alguien que Dios lo transformó, que Dios lo cambió. ¿Por qué? Porque con sus hechos, lo que habla, se mira. Y la gente más perversa que hay en este mundo, más borracha, lo que sea, cuando llega el Hijo de Dios hasta se esconden, porque lo hemos mirado. Si hablan malas palabras y si están ahí platicando todos, como que algo sucedió, porque yo lo he visto, porque hay cambio, respetan y saben, ellos saben. Pero si no nos damos nosotros a conocer, no damos ese testimonio que Dios realmente ha hecho un cambio en nuestra vida. Por eso las gentes a veces dicen, para seguir igual, mejor aquí me quedo. Mejor aquí me quedo y se quedan ahí. No quieren. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos ser para tropiezo o podemos ser de ayuda. Nosotros mismos, por eso de ejemplo tenemos que dar. Por eso la palabra del Señor Jesucristo nos dice y nos enseña a nosotros. Y no sé qué queremos. No sé qué queremos, que a veces que vengan y el enemigo nos dé una cueriza, ¿verdad? Dice el Señor, ¿cómo dices vosotros que me amáis?
Dices que me amas, pero a tu hermano que está ahí a tu lado, no lo amas. Entonces, ¿cómo me dices que me amas si lo amas a él, me amas a mí? Es lo que dice la palabra. Si nos amamos unos a otros, dice el Señor, es que sí me amáis. Y cuando las gentes vean ese amor en nosotros, no va a haber ni tanta necesidad de andarlos buscando, de andarlos correteando, de traerlos a la iglesia arrastrando. No va a haber necesidad, porque ellos van a querer, van a desear lo que hay en nosotros, lo que hay, porque eso van a querer. ¿Quién no quiere ser feliz? Todos queremos ser felices. Y ellos se van a preguntar, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó? Y que vengan y nos pregunten, hermano Félix, ya no vamos necesidad de irlos nosotros a buscar. Cuando esté allí el enfermo en el hospital, van a decir, oh, el hermano va a la iglesia, haga una oración, nos escogen, hermano, ora, haz una oración por los alimentos. Aquí que alguien cumplió años, estamos en una fiesta, que hagas una oración, di unas palabras, nos dan la oportunidad. A veces mi hermano, a veces cuando oro, dice, ¿de dónde sale? Dios es el que nos usa. ¿De dónde sabes tanto? Pero Dios es el que nos da las palabras, Dios es el que nos usa. Por eso dice que el Espíritu Santo es el que va a hablar por nosotros. Él nos da la palabra, los textos de la Biblia, y nosotros los hablamos y la gente los escucha y hay un cambio en su vida, en su corazón. ¿Por qué? Porque realmente lo que hay en nosotros sucede el cambio. Pero si yo aquí les hablo, pero mi vida es otra. Mi vida es otra, no es lo que yo me paro aquí a predicar, a enseñar, pero cómo yo vivo. Por eso tenemos que dar testimonio, dar ejemplo, quiénes somos nosotros, que realmente Dios vive y reina en nuestro corazón. Y Dios nos usa, ¿por qué? Porque nos prestamos a Él, nos damos a Él. Porque sí podemos predicar a nuestra manera, a nuestra forma. Podemos hablar y agarrar muchos, pero ¿qué traemos de Dios? Y lo importante, lo que traemos de nuestro Dios en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque se siente en nosotros. Cuando le está uno hablando a una alma ahí del Señor Jesucristo, y cuando lo empieza uno a mirar que están llorando, ¿verdad? Que están llorando, ¿y qué es lo que sucede? Porque cuando le está hablando la palabra, sienten la presencia de Dios. Y cuando uno está duro, que no quiere, como así como yo, que nuestro pastor estaba hablando la palabra y rebotaba, ¿verdad? Porque uno es el que siente. Nosotros somos, cuando alguien nos habló la palabra, ¿quién sentía? ¿La esposa que estaba al lado sentía que la palabra rebotaba de nosotros? No, nosotros. Por eso yo digo como testimonio, cuando mi pastor va, que no era mi pastor, me estaba hablando, y todo lo que decía yo hasta sentía, pastor, que pegaba en piedra. Pegaba en piedra porque yo sentía las palabras que me estaban diciendo, me estaban golpeando como el martillo. Pero yo lo estaba endureciendo más porque decía, ahorita que se vaya el pastor, ¿cómo va a ir con mi esposa? ¿Qué mando soy yo? Y pensaba, dije, ya ni a la iglesia va a ir ni ella ni yo. Sí, porque nosotros sentimos, pero ¿qué sucede cuando alguien lleva la palabra, le sirve al Señor, su testimonio? Yo ya conocía el testimonio de nuestro pastor, que no hay otro por aquí como él, como su forma de ser, que se entrega, que hace las cosas. Entonces yo ya sabía, no lo conocía, pero lo que estaba diciendo pues era Dios. Por eso las palabras esas quebrantaron, y que esas cadenas, como dice la palabra, esos yugos que tenía yo, esas cadenas que me tenían atado, la incredulidad y todo eso, fueron rotas, fueron quitadas en un segundo. Por eso digo, cuando la presencia de Dios está en nosotros, suceden cosas con los demás. Y quiero decirles que algo pasó. Mira, hubo el cambio en un segundo desde todo mi ser, porque con mis labios le puedo decir, no sé, hasta mi pastor se acuerda y se alegró, porque le dije, yo también quiero ser bautizado. ¿Se acuerda, verdad?
Cuando estábamos allí en los departamentos, en un sillón allí, iba con el hermano Orbelín y ya había escuchado yo que el hermano Orbelín tenía cáncer, un joven, y decían, no, pues ya nomás le dan 2 semanas de vida, estaba bien delgadito. Él iba con el hermano pastor y hasta para honra y gloria a Dios todavía vive el hermano. Todavía vive el hermano, fue en el año 1994. Ya cuántos años no pasaron de allí para acá y todavía anda allí con vida. Por eso para Dios no hay nada imposible. Cuando Él nos quiere quitar la vida, aunque no estemos enfermos, que dice yo ya te voy a llevar, nomás te quito la respiración, te acuestas a dormir y ahí quedaste. Por eso Dios tiene la última palabra, pero cuando le buscamos, las cosas suceden. Los cambios suceden, ¿por qué? Porque nosotros hablamos lo que hay en nosotros, lo que Dios ha hecho en nosotros, que realmente su presencia está en nosotros. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Buscarle. Buscarle. Y qué lindo cuando donde quiera que están las personas le dicen, yo sé que tú sirves a Jesucristo, quiero que me des estudios sin buscarlos. Sin buscarlos. Vienen y ellos nos buscan a nosotros. Yo quiero sentir eso que ustedes tienen, eso que ustedes sienten. Yo también lo quiero en mi vida, yo también lo quiero en mi hogar, porque mi hogar está destruido. Pero cuando tenemos la presencia de Dios, cosas suceden. Y esa es la comisión, el mandato que el Señor Jesús nos ha dejado a nosotros. Por eso, si no estamos llenos del poder del Espíritu Santo, nos es difícil. Eso es un punto tan importante que el Señor Jesucristo mismo le dijo a la iglesia, a los apóstoles, ¿sabe qué? Esperen. Tal vez a lo mejor ellos deseaban ya en ese ratito ir a predicar. Tal vez ya estaban irse al pueblo a predicar, pero el Señor dijo, no, esperen. Esperen la promesa, que sean revestidos de poder de lo alto, y entonces empiezan a predicar. Entonces empiezan a sanar los enfermos y a hacer lo bueno. Y dentro de no muchos días fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuántos de nosotros aquí ya hemos recibido el Espíritu Santo? Muchos, pero necesitamos de avivarlo. Por eso dice, no dejéis que os apaguéis el Espíritu Santo. Y cuando estemos revestidos, entonces vamos a ser diferentes. Vamos a hacer, en otras palabras, la diferencia a los demás. Vamos a hacer la diferencia a los demás. Y 33 del mismo capítulo 2 de los Hechos dice así: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha demandado esto que vosotros veis y oís. Lo que vosotros veis y lo que oís. Las maravillas, las grandezas que Dios hacía. Grandes cosas que eran hechas por los apóstoles, por la iglesia del Señor Jesucristo. Empezaron a predicar y el evangelio se empezó a extender. Aunque eran perseguidos, pero el evangelio se extendió. ¿Y cuántos testimonios nosotros no hemos escuchado? Por una mujer, por un varón, por una persona que Dios hizo el cambio. Yo he escuchado muchas veces a nuestro hermano pastor que por una mujer fue llevado el evangelio a México. Lo que había en su corazón, el cambio, empezó a hablar porque llevaba a Dios con ella. Les empezó a hablar y la gente empezó a creer, porque yo me imagino que cuando la saludaban sentían algo diferente. Sentían algo diferente, algo sucedió contigo. Y les contaba ella que sí, algo había sucedido, y eso debemos de contar, las maravillas que Jesús ha hecho con nosotros. Y decirle, mira, estaba enfermo de esto y mi Cristo me sanó. Necesitaba de esto y mi Cristo suplió mi necesidad. Así que no tengo por qué preocuparme, porque Él me dice que Él está conmigo, y si algo necesito, dice que se lo pida. Y creyendo,
lo recibiremos. Si algo necesitamos, le hablamos, nos escucha y nos responde. Y a veces nos afligimos por cosas que suceden en nuestra familia, como nuestro hermano Félix, lo que sucedió con su hijo, se afligió y tal vez pensó que ya no volvería a ver a su hijo. Y luego no sé qué los doctores le dirían, pero Dios es el que decide. Entonces quiere decir que Dios nos sigue mostrando su amor, su misericordia día a día. Y nos dice, ten confianza, sigue adelante y las gentes van a ver tus maravillas. Y yo estoy seguro que escucharon sus familiares que fueron a visitarlo, escucharon y vieron y dijeron, Dios los ha escuchado. Yo quiero conocer de ese Dios que a ellos les sirven. Y a veces nosotros queremos que al otro día vengan todos nuestros familiares aquí. Y no es así. Pero a su debido tiempo, aquí los vamos a mirar, hermano Félix. A su debido tiempo, aquí lo vamos a mirar, pero nosotros debemos de perseverar y darles un buen ejemplo a nuestros familiares, que realmente Jesucristo sigue viviendo en nuestro corazón. Y con este mensaje, hermanos, termino. El mandato que Jesús le dejó a la iglesia de predicar, pero que fueran llenos primero del Espíritu Santo. Puestos en pie, hermanos, este es mi mensaje. A Dios sea toda la honra y toda la gloria, hermanos, y vamos a buscar.